adversas, vamos a definir, conocer qué tipo de reacciones adversas se producen, la medicación, bueno, en fin, todo lo relacionado con las reacciones adversas. Bueno, primero vamos a definir qué es una reacción adversa. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la reacción adversa es cualquier reacción nociva, no intencionada, que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para diagnóstico, tratamiento o bien para modificar funciones fisiológicas. Vamos a hablar también de efectos secundarios y efectos colaterales. Ambos efectos aparecen como consecuencia de la acción de un medicamento con una dosis habitual del mismo. Los fármacos pueden producir tres tipos de efectos: primario, colateral y secundario. Primario es el efecto terapéutico como consecuencia directa de la acción del fármaco. O sea, yo cuando indico un medicamento a un paciente que esté enfermo es para que produzca un efecto primario que es el deseado. El colateral son inherentes al fármaco y aparecen como consecuencia directa de la acción del fármaco. Y el secundario, este efecto no surge como consecuencia de la acción farmacológica primaria de ese medicamento, sino que constituye una consecuencia eventual de la acción del medicamento. Por ejemplo, en los casos que se produce la diarrea asociada con la alteración del equilibrio de la flora bacteriana normal en los casos de un paciente que está tomando un antibiótico. ¿Estamos? Eso es para que ustedes sepan la diferencia entre primario, colateral y efecto secundario. Bueno, ¿cómo se clasifican las reacciones adversas a los medicamentos? Según el mecanismo de producción... ¿Profe? Sí, Perdón. sí. También el efecto secundario sería cuando un medicamento vulgarmente A ver, dicho hace regreso. mal. El secundario. Ajá. No hace mal. O sea, vos como consecuencia que tomas ese medicamento te puede dar diarrea, en el caso de un antibiótico. O sea, es una consecuencia, digamos, a la acción del medicamento, que no es la deseada, obvio. Cuando uno indica un medicamento, no es para que produzca ningún tipo de reacción que no es la esperada. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, por ahí, por ejemplo, los pacientes hipertensos que toman enalapril, el enalapril suele dar tos y es como un efecto secundario. ¿Se entiende? O sea, no es que haga mal, es un efecto que nos puede dar ese medicamento. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, perfecto, pero eso quiero que te quede claro, no es que te haga mal, sino que te puede desencadenar en algunas personas que tienen más sensibilidad este tipo de efecto. ¿Estamos? Bueno, continuamos. Eso, profe, Profe, gracias. Sí, disculpe, ¿él está grabando la clase? no, pero está en el campus la clase, el Power. A ver, ¿quieren que la grabe? Aguarden y veo cómo hacemos. ¿Me escuchan? Bueno, ¿estamos chicos? Ya estamos grabando. Bueno, regresamos a donde estábamos. Bueno, vamos a comenzar hablando de la clasificación de las reacciones adversas en los medicamentos. Vamos a clasificar según el mecanismo de producción. Vamos a tener 4 tipos. En la de tipo A o farmacológica son acciones conocidas que guardan la relación con la dosis y no son fatales. ¿Estamos de acuerdo? A la dosis que nosotros indicamos me va a producir este tipo de reacción. La B o idiosincrasia se produce por causas genéticas, es decir, son personas que tienen por ahí sensibilidad a que produzcan este tipo de reacciones. De tipo C o de efecto a largo plazo se pueden incluir fenómenos de rebote que puede aparecer al suspender algún tipo de tratamiento. Y de tipo D o efectos de latencia larga aparecen después de haber suspendido el tratamiento meses e incluso años después. Por ejemplo, se incluyen los trastornos de fertilidad y la carcinogénesis. Por ejemplo, son pacientes en esta última de tipo D que están con un tratamiento por algún tipo de cáncer y que a largo tiempo quieren tener un hijo y aparecen los trastornos de fertilidad. ¿Estamos? Esas serían las 4 clasificaciones de las reacciones adversas a medicamentos de acuerdo al mecanismo de producción. Bueno, continuamos. Bueno,
Ahora vamos a ver un poquito lo que es la fase de utilización de los fármacos. Para poder manejar el arsenal farmacológico es necesario saber, primero, los nombres comerciales de los fármacos, diferencias de las sustancias químicas que los componen y sus mecanismos de acción biológica, es decir, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para indicar el medicamento adecuado de acuerdo a la patología que tiene el paciente. Bueno, ahora vamos a ver las reacciones adversas por inyección de los medios de contraste, los tipos de reacciones adversas. Esto es pregunta de examen en los finales. Yo siempre les pregunto cuáles son las reacciones adversas por inyección de medio de contraste y nadie me sabe decir. Bueno, vamos a tener dos, que son las tóxicas y las anafilactoideas. Las tóxicas, la acción de la estructura química del compuesto sobre la célula de los vasos sanguíneos, proteínas circulantes y sistemas enzimáticos van a provocar cambios hemodinámicos en dichos órganos y estructuras. Son frecuentes en personas que tienen alguna enfermedad previa, que pueden ser enfermedades renales o cardíacas. ¿Estamos? Esta es la reacción adversa por inyección de medio de contraste de tipo tóxica, en donde la acción de la estructura química del compuesto va a actuar provocando cambios hemodinámicos en órganos y estructuras. Son más frecuentes este tipo de reacciones adversas en pacientes con enfermedades cardíacas o renales. Bueno, acá tenemos una imagen de una urticaria que ya vamos a ver bien. Las tóxicas están relacionadas también con la cantidad del medio de contraste inyectado y en su mayoría son reversibles. A ver, esperen un segundo que alguien quiere ingresar, chicos. Bueno, continuamos. Dijimos que estas reacciones tóxicas están en relación con la cantidad del medio de contraste inyectado y en su mayoría son reversibles. Las enfermedades que más predisponen a padecer estas reacciones tóxicas son los pacientes con diabetes, con hipertensión y con mieloma múltiple. Bueno, ya dejamos las tóxicas, no sé si está claro, chicos. Es donde la estructura química del medio de contraste actúa en determinadas áreas de nuestro organismo, provocando cambios hemodinámicos. Es más frecuente en pacientes que tienen alguna patología previa. ¿Se entendió las tóxicas, chicos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a las anafilactoideas. Ay, alguien quiere ingresar, por eso siempre les pido que sean puntuales. A ver, un segundo. Bueno, continuamos. Las reacciones adversas por inyección de medio de contraste, las anafilactoideas. Son reacciones que ocurren por acción directa de los medios de contraste sobre células del organismo que almacenan los mediadores químicos, que al liberarse pueden provocar reacciones de tipo alérgica, como son las urticarias, edema, asma, y rinitis y shock anafilactoideos. Generalmente las más frecuentes serían las anafilactoideas, pero es importante que también las conozcan a las tóxicas. Bueno, ahí tenemos las urticarias, edema, en este caso un edema facial, edema acá en miembros inferiores, en las piernas. Acá tenemos ya una urticaria más generalizada, otro edema de miembros inferiores. Bueno, estamos hasta acá, chicos, entonces que les quede claro cuáles son las dos reacciones adversas que se pueden desencadenar por una inyección de medio de contraste, tóxicas y anafilactoideas, que quede claro la diferencia entre una y otra. Bueno, pasamos ahora a hablar de las reacciones adversas por acción del yodo. Los más frecuentes es que el paciente tenga episodios de náuseas, vómitos, sensación de calor, estornudo, cosquilleo en la garganta. El tratamiento indicado es administrar oxígeno y en los casos que el vómito sea muy intenso, se dan antieméticos que, por ejemplo, sería el Releveran y Imperan. Bueno, esperen que quieren ingresar otros chicos. Bueno, continuamos.
Bueno, ahora vamos a ver, clasificar a las reacciones adversas de acuerdo a la severidad, para que les quede claro, chicos. Yo en los exámenes pregunto, ¿cuáles son las reacciones adversas por inyección de medio de contraste? Y me hablan de leves, moderadas y graves. No, las que yo les pregunto son las tóxicas y las anafilactoideas. Ahora vamos a hablar de la severidad de las reacciones adversas. Según la magnitud de la repercusión clínica, es decir, de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente, se pueden dividir en leves, que son las más frecuentes, alrededor del 99% del total de las reacciones adversas. Incluyen síntomas como náuseas, calor generalizado, enrojecimiento de la cara. Acá en este caso no se necesita tratamiento, se espera, se tranquiliza el paciente ya que desaparecen espontáneamente en pocos minutos. ¿Estamos? Ese sería de acuerdo a la severidad, las que son leves. Bueno, ahí tenemos una imagen de una urticaria facial. Bueno, ahora pasamos a hablar de las moderadas. Se da alrededor del 1% del total de las reacciones adversas. Se presentan como una urticaria difusa, pueden presentar edema, broncoespasmo leve, vómitos, flebitis química, que puede ser tardía. Acá estos pacientes requieren un tratamiento en la sala de rayos X. Acá tenemos una urticaria ya generalizada y también a nivel de los miembros inferiores. Bueno, las graves. ¿Cuáles son las reacciones adversas graves? Pueden aparecer aproximadamente en el 0,1% del total de las reacciones y requieren internación. ¿Qué síntomas tiene el paciente? Acá ya una urticaria generalizada en todo el cuerpo, edema de laringe, es decir, dificultad para poder respirar, hipotensión, broncoespasmo o shock. Pueden conducir a la muerte por paro cardíaco o un daño neurológico irreversible por la hipotensión o por la hipoxia. La hipoxia es cuando cuando disminuye la cantidad de oxígeno. ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro lo que son los tipos de reacciones adversas y la severidad? ¿Estamos? Eso para que sepan la diferencia entre un caso y otro. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esperen que están queriendo ingresar otros chicos. Bueno, continuamos. Bueno, con respecto a la frecuencia de las reacciones adversas, las leves son reacciones no deseadas, pero que pueden aparecer, es decir, que pueden ser esperadas. Pasan rápidamente y no requieren tratamiento. Las cifras varían entre un 20 y un 60% del total de los pacientes que reciben una inyección endovenosa. Moderadas, el índice varía entre un 0,2 y el 0,6%. Bueno, importante tener en cuenta, o como precaución, poder identificar aquellos grupos de riesgo que puedan desencadenar después de una inyección con un medio de contraste, aquellos que puedan desencadenar una reacción adversa. Por eso es muy importante, chicos, el interrogatorio previo al estudio sobre los antecedentes de ese paciente, el cual va a sufrir una inyección de un medio de contraste para poder hacer un estudio contrastado. Bueno, ¿cómo se identifican aquellos grupos de riesgo que pueden desencadenar una reacción adversa? Bueno, primero hay que conocer si hay una historia previa de reacciones adversas, moderadas o graves, si hay hiperreactividad bronquial o asma activa, es decir, si el paciente tiene problemas respiratorios, si tiene enfermedades de base, como ya lo hablamos, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales o hipertensión. Antecedentes también de reacciones alérgicas a medicamentos, alimentos o bien sustancias de contacto. O sea, esto es lo primero que se tiene que averiguar del paciente antes de la inyección del medio de contraste. Bueno, ¿cuáles serían los grupos de riesgo? Vamos a clasificarlos: leve, bajo, moderado y alto. Leve, sin antecedentes, y se incluyen aquellos que hayan tenido reacciones leves o dudosas a los medios de contraste. Bajos es cuando existen dudas en el interrogatorio, si el paciente no es claro, no sabe si es alérgico, si es diabético, si tuvo alguna enfermedad de base o no.
Moderados cuando se reúnen más de uno de los causales o antecedentes claros o reacción moderada previa. Y alto cuando existen múltiples causales de riesgos y o enfermedades de base o razones de edad que hagan riesgosa cualquier intervención médica. Bueno, esperen que siguen ingresando chicos. Bueno, continuamos. Bueno, otras preguntas que hacemos en los exámenes finales y no saben, si bien ustedes como licenciados en bioimágenes o radiólogos no van a colocar la medicación y van a indicar, pero tienen que saber qué se usa en los casos de reacciones adversas a los medios de contraste. Premedicación y elección del medio de contraste. Para riesgo leve no es necesario dar ninguna premedicación para evitar nada porque no hace falta. Moderado, se recomienda la consulta con un especialista para ver si el riesgo puede ser bajo. Y en los casos de riesgo alto, deberán proponer métodos de diagnósticos alternativos que no utilicen los medios de contraste. Bueno, ¿cuál es la medicación sugerida en los casos de que pueda desencadenar una reacción adversa después de la inyección del medio de contraste? La premedicación sugerida serían corticoides, 2 o 3 dosis altas, iniciando su ingesta por lo menos 12 horas antes de la inyección del contraste. Un nombre comercial puede ser meticorten oral 50 miligramos o deltisona oral 40 miligramos. Antihistamínicos dentro de la hora previa al examen, cuando se tiene que administrar por vía endovenosa. En casos de urgencia, por ejemplo, los casos de un paciente politraumatizado, se recomienda la inyección de corticoides rápido, por ejemplo, hidrocortisona, 200 miligramos por vía endovenosa, y un antihistamínico también por vía endovenosa. Bueno, a ver, siguen entrando chicos. Bueno, ¿está claro, chicos, este tema de la premedicación? Sí, profe. Bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a conocer un poquito, de acuerdo a las categorías de las reacciones adversas, cuáles son los síntomas que pueden presentar los pacientes. Bueno, en las categorías menor, el paciente puede presentar náuseas, prurito, edema facial, vómito, palidez, alteración del gusto, tos, rubor, que es el enrojecimiento de la cara, estornudos, ardor, escalofríos, cefaleas, temblores, vértigos, sudoración, ansiedad y erupciones. Acá requieren observación y controles, se lo trata de tranquilizar al paciente, pero no requieren tratamiento porque desaparecen en poco tiempo. ¿Estamos? Esas serían la sintomatología y qué tratamiento hacer en las categorías menores de las reacciones adversas. Bueno, pasamos a las moderadas. Acá las moderadas ya hay cambio en el pulso, el paciente puede presentar hipotensión o hipertensión, la disnea, que es la dificultad respiratoria, broncoespasmo y laringoespasmo, ya la dificultad respiratoria se hace más intensa. Son los signos y síntomas menores o leves que alcanzan un grado moderado. O sea, los de la primera, lo que vimos recién, los leves, pueden o bien disminuir o bien aumentar, provocando las moderadas. Bueno, en el caso de las severas, en las severas ya el paciente está con laringoespasmo, es decir, imposibilidad para poder respirar, pérdida de conciencia, convulsiones, a nivel cardíaco hay arritmia, insuficiencia cardiopulmonar. Requiere un urgente reconocimiento de la sintomatología y tratamiento. En este caso siempre se necesitan hospitalización. O sea, por eso es importante conocer las categorías de cada uno con los síntomas para poder determinar cuándo es leve, cuándo esas leves pasan a moderada y cuándo ya son severas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los efectos de la histamina para conocer después cuáles son los fármacos antihistamínicos. Bueno, la histamina contrae los músculos lisos, como son los bronquiales e intestinales, pero relaja otros, como son los vasos sanguíneos. Los efectos más conocidos que produce la histamina es el edema y la estimulación de las fibras nerviosas sensitivas.
Cuando se aplica una inyección intradérmica de histamina, se observan los efectos de vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Bueno, ¿cuáles son los agentes bloqueadores de los antihistamínicos? El más conocido es la difenilhidramina, que se conoce con el nombre comercial del fármaco, que es el Benadryl. Este medicamento tiene una cinética que permite por vía oral una concentración sanguínea en 2 horas y se mantiene el efecto 2 horas más. Se distribuye por todo el organismo, inclusive puede llegar al sistema nervioso central. Se elimina del organismo a las 24 horas. Produce efectos indeseables conocidos como es la sedación, es decir, mucho sueño, y efectos secundarios que afectan al tracto digestivo, como pueden presentar náuseas, vómitos, sequedad bucal, tos, disuria, palpitaciones, hipotensión y cefalea. ¿Estamos? O sea, la histamina es una importante sustancia que produce sobre todo las reacciones de tipo alérgica. ¿Cómo lo vamos a inhibir o bloquear? Con los agentes bloqueadores H1, que el nombre más conocido es la difenhidramina, que es el Benadryl. Bueno, estos fármacos, tanto los antihistamínicos como los corticoides, se utilizan para el tratamiento de las manifestaciones alérgicas producidas por los medios de contraste, en el caso del yodo. Si no ceden y hay riesgo para que el paciente desmejore, se coloca la adrenalina por vía subcutánea. Es decir, primero vemos si es una categoría leve, esperamos que desaparezcan, si no, administramos antihistamínicos y corticoides. Si el paciente sigue mal, directamente se lo hospitaliza y se le coloca la adrenalina. Bueno, con respecto a los antihistamínicos, seguimos. La acción es inhibir la acción de la histamina, su acción es lenta, por ejemplo, difenhidramina, Benadryl. Reacciones adversas que producen los medicamentos antihistamínicos, depresión, sueño, somnolencia, en los niños puede llegar a producir tos. La acción rápida, para la acción rápida utilizamos los corticoides, que es una hormona elaborada por las glándulas suprarrenales. Las características cinéticas se utilizan para prevenir alergias, pueden administrarse por vía endovenosa, oral y sublingual. Bueno, dijimos que la histamina es una sustancia que se produce en el organismo, en las células cebadas de la piel e intestino delgado. Es moduladora o neuromoduladora del sistema nervioso central que aumenta y disminuye las acciones del mismo. Se manifiesta todas las alteraciones en piel, produciendo rash, enrojecimientos, como que actúa y se va. Los corticoides es una hormona que cede la liberación de la histamina, tiene una acción como droga analgésica, antiinflamatoria, antialérgica, que actúa en toda la inmunidad del cuerpo. Son liberadas también por la corteza renal ante una serie de estímulos. Tiene una acción rápida por vía endovenosa y acción intermedia por vía oral. Bueno, la endorfina es un analgésico que actúa en el organismo, responsable del dolor que se libera en el mismo, por ejemplo, cuando nosotros sufrimos algún golpe. Bueno, la adrenalina, dijimos que era la última instancia para colocar al paciente en los casos de reacciones adversas graves. Es un mecanismo de defensa que se libera en las médulas de las glándulas suprarrenales, actúa a nivel del músculo del ojo, midriasis, es la dilatación anormal de la pupila, se utiliza en pacientes en shock, como les decía, en última instancia. La adrenalina es vasoconstrictora, se administra por vía subcutánea, posee una vida media que es corta. Bueno, dejamos ya un poquito lo que son las reacciones adversas, la premedicación, qué medicación realizar en los casos de reacciones adversas. Bueno, para hacer una buena praxis radiológica hay que utilizar una técnica correcta, adecuar la preparación al paciente, es decir, de acuerdo al estudio que se va a realizar, hay que hacerle la dieta al paciente, una limpieza abdominal previa, medicación previa en los casos que sea necesario, elegir el medio de contraste adecuado, también el manejo de medicamentos ante la aparición de alguna intolerancia o reacciones adversas. Bueno, y lo último, vamos a ver qué es lo que hay que tener en los casos de emergencia. Como fuimos viendo desde que comenzamos esta clase, una reacción leve, si no sabemos reconocerla a tiempo,
tanto ustedes como el médico especialista en diagnóstico por imágenes, y se actúa el médico de manera rápida, hay que evitar que el paciente se complique. Pero hay que tener siempre cerca un equipamiento para los casos de emergencia. ¿Qué es lo que tienen que tener? El número telefónico de equipos de emergencia, en los casos que sea un consultorio, tubos de oxígeno, máscaras laringe en todos los tamaños, equipos de aspiración portátiles y catéteres de conexión, dispositivos de protección de respiración y orales, que pueden ser plásticos o de goma. Bueno, ahí volvemos para... Bueno, también las bolsas de bambú con máscara de todos los tamaños, laringoscópicos y tubos endotraqueales, estetoscopio, tensiómetros, torniquetes, baja lengua, linternas, soluciones salinas, dextrosa al 5% en agua y en solución fisiológica. Bueno, acá tenemos el estetoscopio en la bolsa de bambú, en los casos que haya dificultad respiratoria, y el tensiómetro. Bueno, también en el caso tiene que existir jeringas descartables en todos los tamaños, diversidad de agujas, set de traqueotomía o instrumental estéril para el corte, los drogas y medicamentos necesarios. Bueno, ahí está. Bueno, materiales también que tienen que estar en el caso de emergencia, un desfibrilador, en el caso del paciente hace un paro cardíaco que no se puede recuperar con medicación, electrocardiógrafo, monitor de presión y pulso, y también el oxímetro de pulso. Ahí tenemos desfibrilador, electrocardiograma y el oxímetro de pulso. Bueno, ahí estamos, chicos. Aguarden, ahí me conecto nuevamente. Bueno, ¿dudas, chicos, con respecto a la clase? ¿Coger qué unidad entra primero? ¿El último examen? ¿Cómo? No te escuché. Hola. No sé, Alexis, ¿me estabas hablando? ¿Qué consultabas? Ah, para el parcial, y van a entrar la unidad 4 y 5. ¿Se entendió? La semana que viene tienen para comenzar a estudiar, y la fecha del parcial, que va a ser a través del campus, va a ser virtual, lo mismo que fue el primer parcial, a través del aula virtual. Va a ser el segundo parcial, es el jueves 12 de junio. Ya el profe los va a estar conectando a través del grupo para pasarles el link de la videollamada. Bueno, todo como fue el primer parcial, va a ser el segundo parcial. Recuerden que solamente se puede recuperar un solo parcial. Así que bueno, si les fue bien en el primero y les va mal en el segundo, pueden recuperar el segundo. Si ya les fue mal en los dos parciales, bueno, directamente no recupera. ¿Estamos, chicos? A ver qué están escribiendo en el chat. Sí, Mariano, esta es la última clase que correspondería a la semana que viene, pero bueno, como no voy a estar, la adelantamos. A ver, esperen que vuelvo a abrir los trabajos prácticos. Sí, también suman puntos, pero nosotros nos manejamos sobre todo, chicos, como les dije yo en las primeras clases, con los parciales, porque los parciales son individuales. No, los trabajos prácticos solamente son, digamos, como una constancia que presentaron los trabajos prácticos. Les vuelvo a repetir, la regularidad la vamos a sacar por las notas de los parciales, que son individuales. ¿Qué otra pregunta? Sí, la asistencia queda registrada acá en el Meet. Eso, quédense tranquilos. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos?